Radionalistas es un espacio para dialogar. Al decir la palabra radio, pensamos en la voz como forma para compartir nuestras experiencias, ideas, sueños. Y pensamos también en internacionalistas como eje principal de estos diálogos. Conocer sobre las luchas que desarrollan pueblos de todo el mundo por la liberación y la construcción de poder popular. De esta manera nace Radionalistas. Desde el equipo de comunicaciones del Congreso de los Pueblos, les invitamos a este Radionalista. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que nos estén escuchando. Estamos en otro capítulo de nuestro podcast Radionalistas, Voces sin Frontera, un espacio que ha creado el proceso de comunicaciones del Congreso de los Pueblos para dialogar con otros escenarios, experiencias, movimientos de lucha internacionales o de solidaridad internacional y conocer sus experiencias para nuestras y nuestros militantes. Entonces, doy la bienvenida. Mi nombre es Paula Compagnoni, yo soy del Coordinador Nacional Agrario y me encuentro aquí con Oscar Barca de Boicot, Sanciones y Desinversión. ¿Lo dije bien? Lo dijiste, sí, es BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, pero es lo mismo. Bueno, Oscar, bienvenido también a nuestro espacio. Nos unen a Congreso y a BDS años de militancia compartida, de espacios compartidos y también de una solidaridad profunda de nuestros corazones pues con la lucha palestina. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Desde el 7 de octubre, Palestina está en todos los noticieros, desgraciadamente, como si fuera una transmisión en vivo de una masacre, de un genocidio contra un pueblo que resiste milenariamente, que intenta salvar no solamente un territorio como tierra, sino que intenta salvar su cultura, su forma de territorialidad, que tanto hablamos en Congreso de los Pueblos, su forma también de tener una soberanía propia y su derecho a la autodeterminación como pueblo. Y en este espacio queremos hablar del asunto, pero un poquito alejándonos de ese recuento de masacres, ¿sí? O sea, si queremos ver cuántos bombardeos, cuántos muertos, cuántos hospitales, para eso tenemos a los medios hegemónicos que están ahí todo el día intentando enajenarnos también de lo que está sucediendo y enajenarnos un poco de lo que significa el Estado fundamentalista, genocida y como perro faldero de los Estados Unidos, que significa pues la conformación de Israel como Estado, ¿no? Entonces, desde ahí es nuestra intencionalidad. Y la primera pregunta para que las congresistas y los congresistas populares estén un poquito más en sintonía, cuéntanos qué es BDS y cómo se conforma acá en Colombia. Originalmente nosotros nacimos el colectivo que está aquí en Colombia tratando de difundir esta campaña, pero ya hoy día nosotros nos llamamos el colectivo Tadamun Antimili y hacemos parte, que esto es algo interesante, de esta campaña que realmente, y cambiamos el nombre en parte porque esta campaña es una gran red, una gran coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil, de la que ahora también hace parte, bueno, ya hace algunos años hace parte el Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos está adherido a la campaña del boicot, desinversiones y sanciones. Y esta es una campaña que nació en el 2005, porque el 2005 estábamos justo algunos años después de que se terminara la segunda intifada, la cual marcó para las y los palestinos pues como un punto de quiebre. Primero porque la segunda intifada fue como el cansancio de una negociación de paz que nunca les solucionó nada. Se había hecho una negociación de paz en el 93 que nunca solucionó nada. Y la frustración de haber hecho un levantamiento, que esa es la palabra intifada. La intifada es un levantamiento que produjo un gran seguimiento popular, pero también que con el tiempo se agotó, porque no se transformó en algo en términos de resultados para el cambio de la vida de las personas que vivían bajo ocupación. Entonces, alrededor de 170 organizaciones de la sociedad civil empezaron a conspirar
empezaron a decir, ¿qué hacemos? O sea, hay algo que tenemos que hacer porque tal y como lo que hemos venido haciendo no funciona, está claro, la intifada nos llenó de calor el corazón, pero también se acabó, no está pasando nada, ¿qué hacemos? Y hay una lectura que hacen algunas personas dentro de Palestina que dicen, oigan, miremos lo que sucedió en Sudáfrica, que fue denominado como apartheid, que para quienes no entiendan esta palabra, básicamente se refiere a un régimen legal en donde hay distintos tipos de ciudadanías, es decir, un grupo de personas tienen unos derechos y otras de otro grupo de personas tienen otro tipo de derechos, normalmente algunos derechos mejores, otros derechos peores, pero esto institucionalizado, legalizado, no es un trato como el que vimos en Colombia, donde efectivamente tenemos derechos distintos, como la gente sin tierra, la gente sin capacidad económica no tiene los mismos derechos que los ricos de este país. Pero en los territorios ocupados y en Israel está legalizado. Hay unas leyes en las cuales quienes viven dentro de Israel, quienes son palestinos dentro de Israel pueden hacer algunas cosas o no, y quienes están en territorios ocupados pueden hacer unas cosas o no, mientras que los ciudadanos judíos israelíes pueden hacer todo lo que quieran, transportarse, entrar a la universidad, etcétera, 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 mil cosas distintas. Entonces dicen, oiga, esto es muy parecido a lo que sucedió en Sudáfrica, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, que es un régimen de apartheid, y a los sudafricanos les sirvió hacer campañas internacionales, les sirvió que la sociedad civil internacional movilizara su lucha y exigiera, primero, que la gente le pusiera atención, ¿no?, a lo que estaba pasando. Segundo, que a las Naciones Unidas se le presionara para que determinara que el régimen sudafricano era un apartheid y generara sanciones, algo que pasó también. Y en general, lograr una presión internacional para que el descrédito que le generaba al Estado de Sudáfrica mantener esas campañas internacionales le provocara cambiar institucionalmente para poder tener otro tipo de relacionamiento internacional. Evidentemente la lucha contra el apartheid no solamente fue acabada gracias al apoyo internacional, a los boicots, a las sanciones, a las desinversiones, sino también a la lucha del pueblo sudafricano. Pero las palestinas dijeron, bueno, nosotros tenemos la lucha, lo que no estamos teniendo es la presión internacional. Entonces, en el 2005 deciden hacer un llamado a nivel global, esas 170 organizaciones, estamos hablando, la mayor central sindical, la mayor organización campesina, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles, es tal vez la coalición más importante de organizaciones de la sociedad civil en Palestina, y dicen, gente del mundo, hagan campañas de boicot contra empresas israelíes e internacionales que sean cómplices del apartheid. Si tienen inversiones, porque esto en el norte global pasa, ¿no? Como que quien tiene plata a veces la invierte en empresas para ganar dinero, y la estrategia de las desinversiones, que no nos aplica mucho a nosotros, es saquen su plata de las empresas que son cómplices con el apartheid. Y las sanciones es buscar que los gobiernos y que organismos multilaterales como la ONU sancionen al régimen de apartheid. Entonces eso nació en el 2005, y del 2005 para acá ya es una red de redes en todos los continentes del mundo que lo que está haciendo es campañas coordinadas en ese ámbito, y hasta este momento ha sido un movimiento que ha crecido de una forma muy espectacular, pero también que ha tenido tal impacto que el Estado de Israel ha designado ministerios, ha designado funcionarios de su gobierno para atacar en todo el mundo el BDS. Y digamos, eso que nos ha puesto unos retos muy interesantes, digo porque es un problema que le meten mucho dinero a atacar el BDS, también es una muestra de que es un movimiento que está teniendo efectos, al menos en la presión frente al Estado de Israel. Eso es más o menos el movimiento BDS. Y no estamos hablando de cualquier cosa, porque el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, es reconocido como uno de los más fuertes a nivel mundial. Y eso conecta directamente con nosotros como Congreso de los Pueblos y Luchadores Sociales en Colombia, pero también como pueblos en general, porque la incidencia militar del Estado de Israel en Colombia ha sido clave, por supuesto, para la recreación del paramilitarismo en los años 80. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa incidencia militar, cómo está en la actualidad? Por supuesto. Mira, ahí me acabo de acordar que estuvimos hace algunos años, nos abrieron las puertas los compañeros de Centro Oriente, y justo estábamos hablando de eso porque había una preocupación muy alta sobre la interceptación de teléfonos.
en ese momento, bueno, todavía hoy. Y Con la ley teníamos Puma. con el sistema Puma, con el sistema Puma que ya no es el único sistema de interceptación de comunicaciones, que de hecho Puma era en su momento solamente el sistema de interceptación de la policía, y ahora la policía, el ejército, la fiscalía, inclusive recientemente hay un escándalo que visibilizaron los compañeros del sindicato de la Defensoría del Pueblo, y es que en la Defensoría del Pueblo también hay salas de interceptación, y denunciaban porque parece ser que algunas de las del sindicato de la Defensoría se le hizo una interceptación. Pero bueno, y parte de la reflexión como que hacíamos con los compañeros, las compañeras allá de Centro Oriente era, claro, efectivamente es muy probable que la tecnología que se está usando para la interceptación de compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos es tecnología israelí. Empresas desde hace, lo que tú decías, desde los 80s, la relación militar, que nunca fue una relación únicamente militar, sino que siempre fue profundamente económica. Los primeros Kafir que compró Colombia a Israel, es una cosa, no sé si como debamos extrañarnos tanto, pero deberíamos, se compraron con el carbón de Colombia. Es decir, en ese momento no había la suficiente capacidad económica para comprar los aviones, y lo que hizo el gobierno de Barco en su momento fue cambiar carbón por aviones. Y esto significa que la relación es una relación en donde a Israel también le interesa mucho la explotación que en Colombia hay de hidrocarburos, de minería, de etcétera, y entiende que puede ayudar a la represión en el país dando tecnologías de guerra y de vigilancia. Y eso es algo muy importante, lo último. El ejército de Israel se llama las Fuerzas de Defensa Israelí, y ellos hablan mucho de los temas militares como temas de seguridad y defensa. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque para ellos el enfrentar el apartheid que han impuesto y la respuesta de las comunidades palestinas a ese apartheid que han impuesto les ha implicado construir un sistema de vigilancia total de la población palestina, argumentado en su necesidad de defensa y en su necesidad de seguridad, que es exactamente lo mismo que le están vendiendo al resto del mundo. Y es como, no, tenemos que defendernos de las amenazas terroristas, tenemos que defendernos de los actores que quieren vulnerar las soberanías, etcétera, 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 que es el discurso que manejan ya no solamente como los países del norte global, sino cada vez es más frecuente en el sur global, en Colombia obviamente. Pero el problema es que no es un discurso solamente de la derecha, sino cada vez es un discurso más de la izquierda, ¿no? De construir esa idea de tenemos que generar seguridad, tenemos que generar defensa. Y un gran ejemplo de la militarización de las dinámicas de defensa y de seguridad es Israel. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sistema de interceptación, ellos tienen una cosa que se llama el sistema Lobo. El sistema Lobo es un sistema que tiene distintas formas en donde integra la capacidad de reconocimiento facial, la capacidad de mantener bases de datos gigantes donde tienen enumerada absolutamente a toda la población, mantener la geolocalización de las personas por donde andan y demás. Y toda esta información les permite construir modelos de inteligencia artificial que son corridos en este momento en servidores de Google y de Amazon, que le permite a un soldado con su teléfono, cuando está en un checkpoint, que quienes no sepan son los lugares en los cuales son retenes militares en los que la población palestina tiene que parar siempre que va a pasar de un pueblo a otro prácticamente, y un soldado puede coger el teléfono, tomarle una fotografía al palestino o a la palestina, y inmediatamente esa conjugación de reconocimiento facial, hacer un análisis de las bases de datos, qué información tiene, hacer un seguimiento, etcétera, 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 construir toda una lógica de control total, le permite a ese soldado saber si debe reprimir o cómo debe reprimir a esa persona que está ahí, porque ya eso es una represión, el solo hecho de pararla y pedirle una foto. Y ese modelo de control total de la población, porque no es más sino eso, es un modelo que se está exportando y que cada vez se está normalizando más en los países. ¿Qué es cuál modelo? Es algo tan simple como asociar las necesidades de cuidado que tenemos como comunidades,
que no es una cuestión de seguridad, son necesidades de cuidado. Claro, nadie quiere que lo roben, nadie quiere que haya circunstancias en donde se vea expuesta la vida, lo que sea. Pero esas dinámicas de cuidado, los estados nos dicen, son dinámicas de seguridad. No son dinámicas de cuidado ni que lo utilicen. Y para garantizar la seguridad, pongamos más cámaras. Ese es el discurso. Y el discurso es un discurso que aplica mucho porque en Israel, comillas, funciona. Funciona porque, claro, tienen todo un sistema tecnológico que cada vez lo están importando más acá, ya lo tenemos en las salas de interceptación. Hay sistemas de reconocimiento facial que empiezan a jugar ese rol también en Colombia. Es decir, cuando ustedes van a salir del país, cuando alguien tiene la oportunidad o la necesidad de salir del país por los aeropuertos, ahora se está diciendo mucho no te demores saliendo, utiliza los mecanismos de reconocimiento facial para que salgas, ¿sí? Que es algo que nunca nos inquietamos en que hay detrás de eso, que es como en sí no es malo, las cosas, la tecnología en sí no es mala, pero esa idea de construir toda una serie de bases de datos que puedan en tiempo real, gracias a cámaras, gracias a dispositivos de censar o población, que es en últimas lo que se hace, es lo mismo que se está haciendo en territorios ocupados. Eso con una estrategia sistemática, no solo de reprimir como las comunicaciones, reprimir la construcción de las identidades digitales, porque también se reprimen, sino también como la ocupación del territorio palestino solo es posible, no solo por estos sistemas, sino porque tienen un ejército con unas capacidades de movilidad, unas capacidades de responder a lo que necesiten, por ejemplo, con lógicas como carros de asalto de alta velocidad que les permiten entrar y salir de los pueblos palestinos. Pero resulta que estos carros de asalto, algunos de ellos son producidos por una empresa que se llama Plazan, una empresa israelí. El nombre de los carros se llama Sandcat, que es como gato del desierto, gato de arena, gato del desierto, gato de arena. Y es justamente como la idea de la rapidez de cuando ellos entran a los pueblos palestinos y tienen que entrar y salir muy rápido. Pues estos mismos carros se han venido comprando en Colombia con distintas justificaciones, por ejemplo, justificaciones tan ridículas como cuidar las carreteras, que es como para cuidar la carretera tú no necesitas vehículos de asalto. Y lo que se ha demostrado es que esa capacidad tecnológica que se está importando, por ejemplo, primero durante las movilizaciones desde hace al menos 10 años, que es cuando se han comprado estos vehículos, cuando hay movilizaciones, estos vehículos que son vehículos robustos, que son vehículos que dan miedo, los sacan a las calles para amedrentar a la gente. Y los sacan a la calle porque, a pesar de que su objetivo es mover tropa, mover pequeña cantidad de tropa, son vehículos que están artillados, que están blindados y que dan mucho miedo. Y no son tanques, no son tanquetas de antidisturbios, sino son como un tipo de vehículo que aparentemente no debería, sino es como normal, tenemos estos carros, pero que en la práctica, en el sur, en el Catatumbo y durante los paros nacionales que hubo entre el 2018 y el 2021, el último paro nacional, siempre que habían manifestaciones urbanas, sacaron esos carros como forma de generar dinámicas de control en las movilizaciones. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo que hacen en Palestina en el sentido de no... Claro, lo que está pasando en Gaza ahorita, donde hay una confrontación militar desigual, pero que en algunos casos uno dice, bueno, hay alguna fuerza armada. En Cisjordania también ahorita volvió a aparecer algunas fuerzas armadas. Uno dice, hay dinámicas en donde pueden decir, ahí sí, la utilización de ciertas armas, yo no sé qué. Pero normalmente esas armas no se utilizan en periodo de guerra, esas armas se utilizan es cuando no hay combates militares y se utilizan es para eso, para amedrentar, para garantizar que haya control, para garantizar que no haya protesta, que no haya ningún tipo de sublevación. Entonces es como ese modelo de control total de la población palestina es el modelo que se exporta cuando Israel le vende armas al resto de los países del mundo. Y en este caso, vamos para no sentarme tanto en la palabra, no es únicamente el caso de Colombia. Podemos ver muchos otros en donde eso pasa así también. Y pues es muy curioso porque pues por ahí hay una teoría de que a pesar de todo ese control militar, a pesar de que Gaza está rodeada por un muro, que son apenas 400 kilómetros cuadrados, de alguna manera jamás logró entrar el armamento.
¿no? Y que también, pues, por ahí hay una de las teorías más apoteósicas, apocalípticas, que dice que, pues, también fue algo que dejó pasar Netanyahu para afianzarse en un momento de crisis gubernamental, de crisis ideológica, y que puramente lo están apoyando partidos fundamentalistas. En este caso, pues creo que es muy importante que veamos que el fundamentalismo no solamente está en las iglesias cristianas que acá en Colombia tanto conocemos, sino también pues hay tendencias judías fundamentalistas, donde hablan de niños del bien, niños del mal, donde hablan de pues una raza superior, básicamente lo que ellos mismos dicen que fue lo que sufrieron durante el Holocausto, ¿no? Entonces, a mí ahí, cuando todas esas cosas se ponen en juego y forman como una misma pintura, me empiezo a pensar mucho en las dinámicas de control ideológico. O sea, por supuesto lo militar es muy importante, pero eso no estaría sucediendo si no hubiera también una ideología que lo amparara. Y en este sentido, creo que es muy importante la actualización del concepto de colonialismo que, que se está manejando actualmente. Porque a pesar de que hay muchas cátedras de coloniales, gente que le está metiendo en la academia esos estudios, pues cuando pensamos en esa palabra, usualmente pensamos en lo que sucedió cuando Europa invadió pues el Abya Yala. Pero en este momento hay un colonialismo establecido, reivindicado y reforzado en la presencia o en el sujeto Estado de Israel. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese colonialismo, cómo está en el momento actual? Bueno, necesito responder a tu pregunta, pero también reaccionar a lo que acabas de decir. Hay una teoría de la conspiración aún mayor, sí, en ese orden de la que tocas decir. Resulta que para nuestros compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos, si ustedes creen que lo que está a la derecha en Israel es Benjamín Netanyahu, les tengo que decir, a la derecha de él queda todavía un poco más. Y justamente tiene que ver mucho con el régimen de colonización que hay ahorita. Y es que hay un ministro dentro del gabinete de Netanyahu, y tienen que recordar que en Israel, a diferencia de Colombia, pasa similar a lo que pasa en los lugares que se llaman de democracias parlamentarias, que no es presidenciales como las nosotras. Es que para lograr tener un presidente, tú tienes como que tener mayorías en el Congreso, ¿sí? No es que se elija por voto. Bueno, primer ministro, perdón, que es el papel de Netanyahu. Y Netanyahu en la última elección lo que hizo fue aliarse con distintas organizaciones, y cada vez más, porque antes no lo hacía con tanta impunidad, con organizaciones de más a la derecha que él. Y hay un partido en especial que es un partido no solo de colonos en términos ideológicos, sino viven en las colonias, dan armas, buscan que se acabe la idea de Cisjordania, que es como un poco lo que está detrás de la pregunta que tú haces. Hay un personaje que es el hoy día ministro de Seguridad Nacional de Israel, que es un personaje que se llama Itamar Ben-Gavir. Este señor está muchísimo más a la derecha que Netanyahu. Y hay algunas personas que dicen, oiga, el ministro de Seguridad y el ministro de Inteligencia, que son dos ministros aparte, pudieron haber tenido la información de la Mossad, y por alguna decisión particular decidieron no abrirla. Y hay una cosa que seguro va a pasar ahorita, pero no hay nadie en Israel que crea que va a pasar al contrario. La época de Netanyahu ya terminó. O sea, esto lo que garantizó es que Netanyahu ya no va a seguir más. Una vez, no le van a cambiar en época de guerra, no iban a hacer esa estupidez. Pero una vez termine esta época de guerra, es absolutamente seguro que Netanyahu va a salir. Y la pregunta es, ¿quién viene? Porque a Netanyahu le van a cobrar, justamente. Y digo, la teoría de la conspiración es porque algunos dicen como que es intencional. O sea, es decir, que ellos sabían que provocar una guerra en Gaza, además de que les conviene para muchísimas más cosas, les conviene también para sacar a Netanyahu. Y esto es muy importante en términos de la colonización. ¿Por qué? Porque les decía ahorita que a los palestinos y las palestinas el proceso de paz no les había servido. ¿Y qué significa eso? En 1993 se hizo un proceso de paz en donde Israel se comprometió a retirarse de los territorios ocupados.
retirarse de la Franja de Gaza, retirarse de Cisjordania y retirarse de Jerusalén Oriental. Y el plan era que iba a pasarle a lo que se conoció desde ese momento como la Autoridad Nacional Palestina, que es la organización que tiene la embajada y el embajador con el que ustedes hablaron, le iba a pasar a la Autoridad Nacional Palestina los territorios en 3 tiempos. Y dividió Cisjordania, Gaza y todo el territorio en 3 zonas: la zona A, la zona B y la zona C. La zona A correspondía a las grandes ciudades dentro de los territorios palestinos. La zona se pasó directamente a la Autoridad Palestina una vez se consolidó la Autoridad Palestina. Por eso la Autoridad Palestina controla Ramallah, controla Nablus, controla, bueno, las ciudades grandes. Hay una zona B, que es la zona de pequeñas ciudades, especialmente pueblos y zonas rurales, en donde habían presencia de ya incipientes colonias en el 93, pero Israel dijo: vamos a organizarlo de la forma que ustedes, vamos a ir dándoles paulatinamente el control sobre el territorio, pero el control militar lo va a mantener Israel y se lo va a dar eso. O sea, como ustedes pueden entrar como autoridades civiles, pero el control militar lo va a mantener Israel. Esa es la zona B. Y la zona C, que es donde son zonas de interés, donde habían más colonias en ese momento, pero especialmente son zonas de interés militar, es decir, que se iban a quedar con esas zonas porque les garantizaba defenderse, según sus comillas, defenderse según su teoría. Era una zona que no iba a tener ni la autoridad palestina ni el control de los palestinos, sino que iba a ser totalmente controlada por Israel. El plan en 1993 era que paulatinamente iban a ir desocupando eso. ¿Qué pasó? Que en la zona B y en la zona C, en vez de desocupar, lo que hicieron fue intensificar las colonias. Hay un gran debate que muchas personas hoy dicen que la idea de los 2 estados, que era una de las soluciones que se dio justamente en el proceso de paz y que ha sido una de las soluciones al problema de la ocupación de Palestina, es decir, que Israel exista pero que permita la existencia de un estado palestino. Hay mucha gente que dice que ya es imposible. ¿Por qué? Porque al menos Cisjordania, que es la parte que está más hacia el oriente, la que está pegada a Jordania, Cisjordania, la zona B y la zona C se han llenado de tantas colonias. Hoy se puede decir que en el territorio ocupado palestino de Cisjordania hay al menos entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Está tan lleno de colonos que en la práctica hoy mover a los colonos sería hacer una limpieza étnica, entre paréntesis. Es decir, es tanta gente la que está en este momento, que en la práctica hoy Cisjordania está rota. Entonces es como, si no se soluciona el problema de las colonias, nunca va a haber una solución del tipo 2 estados, porque si ustedes vivieran en el norte de Palestina, y digamos que del norte de Palestina al sur de Palestina en un carro, ustedes podrían atravesarlo, no sé, en 8 horas, 10 horas, no es que sea un territorio así como exageradamente grande como Colombia, pero hoy día, para poder ir del norte de Cisjordania al sur de Cisjordania, los palestinos tienen que pasar primero o por tantos checkpoints o por carreteras que bordean las colonias, que se podrían demorar tranquilamente días. Un palestino se podría demorar tranquilamente días porque el territorio está fragmentado. O sea, los colonos han logrado fragmentar el territorio de Cisjordania. Y eso en la práctica, ¿qué significa? O sea, lo que hicieron, solo para que se lo imaginen quienes están escuchando, lo que hicieron fue empezar a como llenar primero a la izquierda algunas colonias, después a la derecha algunas colonias, y después lograr que el espacio que estaba entre las de la derecha y las de la izquierda se fuera llenando a poquito de colonias, y las conectaron franjas completas de colonias, y eso fragmentó a Cisjordania. Entonces, si bien es cierto, es una discusión que habrá que darse en el momento en el que Israel reconozca que tiene que terminar el apartheid, es decir, qué va a pasar, cómo se va a gestionar eso. Hoy día, la tensión que ha colocado especialmente el movimiento BDS es: vea, independientemente de un Estado 2, hay una realidad hoy, y es: usted es el Estado ocupante. O sea, usted es el Estado que está ocupando. Y usted tiene que, como Estado ocupante, en cualquier legislación que se revise, usted tiene que garantizar los derechos de la comunidad que tiene ocupada. Claro, la presión es, como no está garantizando los derechos, acabar el apartheid. Cuando eso pase, la discusión de qué hacer con Cisjordania, que está absolutamente fragmentada, y Jerusalén también. En Jerusalén ha venido un proceso de limpieza étnica que hoy día, en este momento, está pasando. El único lugar que se había mantenido íntegro en términos territoriales es Gaza. Y pues ya estamos viendo que hoy al menos a Gaza ya le han
robado, o sea, el ejército israelí en estos días ha logrado controlar la parte norte de la franja de Gaza. Eso quiere decir que la pregunta que va a haber es, ¿qué va a pasar cuando termine esta guerra? ¿Qué va a pasar con esa parte, con esa franja norte de Gaza? O sea, la integridad territorial de Palestina, de los territorios ocupados hoy día no es integridad, es fragilidad absoluta territorial. Que además es territorio devastado. Que es territorio devastado, pero bueno, en el caso de Gaza, porque digamos esto, y esa es la razón por la cual yo siento que ellos no se han ido, porque ellos podrían haber presionado para irse, es decir, quien no tenga en cuenta, estamos hablando de 2 millones de personas en un territorio muy pequeño, bombardeado durante muchos días, ellos se hubieran podido ir hace rato, o sea, no se hubieran podido ir, están... resistiendo. No, digo como que están sitiados, también. Porque Israel lo tiene sitiado, hay una única salida que es la salida hacia Egipto, pero en la salida hacia Egipto no se han visto movimientos de presión para salir hacia Egipto por parte de la población palestina. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué los palestinos se están quedando en Gaza? ¿Por qué están resistiendo en Gaza? Es que ellos ya están acostumbrados. O sea, es decir, desde el 2006 estamos hablando de al menos unas 6, 7 incursiones militares que han habido en donde partes de Gaza las han acabado completamente y ellos las han reconstruido. O sea, es decir, van a ser zonas arrasadas, pero ellos saben que si ellos se mantienen, pueden reconstruir Gaza. Porque lo han hecho ya 5 veces. Pero sí, no, zonas arrasadas. Y no solamente Gaza, Cisjordania. Esta semana entraron al campo de refugiados de Jenin y el Estado de Israel levantó la carretera de ingreso, o sea, levantó el asfalto para que era un lugar de protesta, es súper fuerte, para que dejara de haber abastecimiento ese campo de refugiados en Cisjordania. Entonces, nada, los palestinos son no el pueblo más terco, pero sí uno de los pueblos más tercos que hay sobre la faz de la tierra, que lo que dicen es, no, yo no me voy a ir, así me toque volver a empezar. O sea, ya he empezado, desde el 48 han empezado muchas veces, ellos lo saben, ellos saben que pueden volver a empezar, y saben también que si se dejan expulsar, no van a poder empezar. Ese es el punto también, esa es la resistencia de ellos, quedarse para poder empezar otra vez, así les toque construir desde cero. Pero más allá, o sea, de lo que significa en el territorio ese colonialismo, por ahí hay quien decía que Estados Unidos había creado a Israel para que le sirviera como mano invisible en las cosas que quería hacer Estados Unidos, pero a toda luz no podía. Por ejemplo, algo que te comentaba cuando empezábamos, todos los años en la ONU hay una votación para pedir el fin del embargo, del bloqueo económico, político que tiene Estados Unidos contra Cuba, y todos los años solamente 3 países de las 190 y tantas naciones que hay en las Naciones Unidas votan en contra de que se termine ese bloqueo. Por supuesto, uno de esos países es Estados Unidos, el otro es Islas Maldivas y el otro es Israel, porque por supuesto está ahí haciendo lo que dice su amo, ¿no? Diríamos. Como ese colonialismo que incluso podría ser como el amigo matón que tienes y que no es buen visto por las otras personas, pero que te sirve para tus intereses, se instaura ya más en la región, como ese colonialismo intercepta medios de comunicación, intercepta espacios pues de producción de alimentos, intercepta espacios incluso de liderazgos sociales. O sea, vamos al meollo del asunto aquí para también alertar ciertas mentes. No, hay una cosa, hay 2 cosas, o sea, a mí sin duda obviar la existencia del imperialismo es algo que no tiene base en la realidad. Esto es algo que sí, o sea, la acción de Estados Unidos en el mundo es una acción imperial. Y la acción de Israel en el territorio ocupado palestino no solo es una acción colona, sino también trata de alinearse constantemente con los intereses del poder imperial estadounidense. Pero, y el pero es importante, mira que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, inclusive Jordán, inclusive Egipto, habían
el Estado de Israel había sido incapaz de restablecer relaciones con ellos. Y durante décadas no tenía la capacidad de ejercer, digamos, como si siguiéramos la idea de que Israel estaba ahí como para lograr controlar el territorio, ¿no? El mundo más allá de los territorios ocupados de Palestina. Hay una pequeña cosa que nos da un contraste y es Israel, de hecho, fue gracias a Estados Unidos que logró restablecer las relaciones con ellos. O sea, no fue como al revés, no fue como que Israel lograra mediante su estrategia hacerse del poder en la zona y garantizar con eso unas cosas para Estados Unidos, sino como Estados Unidos ha sido siempre como el hermano mayor que le ha permitido a Israel posicionarse a pesar de sí mismo, porque solito no logró nunca terminar los acuerdos de paz, mientras que desde la época del mismo Obama en adelante ha habido hay un nuevo alineamiento del imperialismo, en donde a Emiratos Árabes Unidos, los países que dije árabes, le interesa por sí mismos alinearse con Estados Unidos. ¿Sí? No hubo falta, a excepción de Siria, a excepción de Irak, en estos otros países no hubo falta una guerra para que los mismos gobiernos buscaran alinearse con Estados Unidos. Y eso es algo que está pasando y que ha venido pasando en los últimos años, que es una cosa muy, muy particular, porque habían sido históricamente contrapartes, ¿no? Como habían criticado el poder de los Estados Unidos. Pero las nuevas monarquías que están ascendiendo están agachándose y arrodillándose de una forma increíble a Estados Unidos, al punto que Estados Unidos logró que estas monarquías aceptaran entrar en procesos de paz finales con Israel. ¿Sí? Entonces, no es que no exista el imperialismo y que no aplique en este caso, solo que sí que Israel es muy importante para Estados Unidos en el Medio Oriente, pero es más importante para Israel todo lo que ha logrado hacer Estados Unidos por ellos. Aunque sí creo, a propósito de la última parte que tú estabas diciendo, sí creo que es bien bueno recordar que tanto Estados Unidos con USAID, la agencia de cooperación de la CIA, claro, el ejecutivo de los Estados Unidos, y en esto tengo una anécdota muy personal de alguna vez hablar con compañeras de Minga que decían cómo es que nosotros en un momento decidimos, a pesar de que nos daban un montón de plata, dejar de trabajar con USAID porque mientras nos estaban dando plata nosotros estábamos compartiendo el Catatumbo y era la misma plata que salía del mismo lado. Pero así como USAID saca un montón de agendas que llegan a los movimientos sociales, que llegan a los territorios donde está el Congreso de los Pueblos, por medio de ONGs, posiciona formas de entender la realidad, posiciona formas de hacer política, además, ¿no? El fortalecimiento de la democracia. Aquí nos han fortalecido la institucionalización en el Estado a punta de meternos planes de fortalecimiento de democracia desde la base. Así como existe esto dentro de los Estados Unidos, en Israel existe una agencia de cooperación que se llama Mashaf. Y es algo muy similar. Es una agencia del tipo Agencia para el Desarrollo. Nosotros venimos a ayudarles en... ¿cuál es la diferencia del discurso? Israel dice, oiga, hace mucho ellos construyeron una idea asquerosa que ellos eran un pueblo sin tierra y hablaban de los judíos, como los judíos fueron expulsados de distintos lugares de Europa y fueron masacrados en Rusia, fueron masacrados y desplazados. Ellos decían, nosotros somos un pueblo que no tiene tierra porque nos están constantemente desplazando y llegamos a una tierra sin gente. Nosotros éramos una gente sin tierra y llegamos a una tierra sin gente. Y en parte lo que decían era como, aquí no había gente porque es que vean esto era un desierto. Y nosotros logramos reverdecer el desierto. Y logramos, a partir de desarrollo tecnológico, a partir de irrigación, ¿no? Los expertos en irrigación de agua, los expertos en semillas modificadas, los expertos en estrategias industriales de producción agrícola en situaciones adversas, los expertos en desalinización de agua. Escuchaba el otro día que cerca del 70% del agua que se consume en Israel es agua desalinizada. Construyen todo un discurso de, oigan, vean lo importante que es aprender. En La Guajira a ustedes les falta agua, les voy a regalar una planta de desalinización. No estoy diciendo cosas hipotéticas, estoy diciendo cosas que han pasado ya. Reales. O sea, que Israel ha donado plantas desalinizadoras de agua
nosotros somos expertos en dinámicas de irrigación. Entonces llega una empresa que es la empresa estatal de aguas que se llama Mecorot, que ahorita hay una lucha muy interesante en el sur del continente, en Argentina especialmente, porque el Estado está privatizando fuentes de agua y demás, y la empresa que está llegando a comprar eso es Mecorot, y hay una campaña que se llama Stop Mecorot, que si quieren buscarla seguramente la encuentran en las redes sociales. Y entonces llega Mecorot a los lugares y dice, oiga, yo sé de agua, yo les ayudo a gestionar el agua y yo les enseño cómo hacerlo. Cuando obviamente todos estos modelos, primero, cada vez que le hablen a las organizaciones de que Israel va a ayudar en el agro, es sinónimo de que va a agroindustrializar, no a construir dinámicas de colectivización de tierra, no a generar dinámicas de apropiación colectiva del territorio, no. Dinámicas neoliberales de industrializar el campo para que hayan capitalistas que se beneficien de esos proyectos. Cuando llegue Israel a hacer proyectos de agua es lo mismo. Dinámicas de privatización de agua, fortalecimiento además de empresas extranjeras que vienen a extraer recursos, y eso está pasando por medio de esa financiación. Entonces, Merhav viene y le da becas a organizaciones sociales para que vayan a Israel y descubran cómo en Israel lograron reverdecer el desierto. Pero no solamente a ellos, así como le da beca a muchas organizaciones sociales, y en esto han caído organizaciones de compañeras indígenas, hay organizaciones campesinas que han caído en esto, y que es muy importante estar alerta de, oiga, sí, qué chévere que a uno le den una beca, y está bien, o sea, eso es una cosa que es importante y que se logra hacer, pero al mismo tiempo, ojo a qué es lo que te están dando. ¿Cuáles son los conocimientos que te están dando? Porque los paquetes tecnológicos no solo son paquetes tecnológicos, sino son formas de entender la realidad. Y si lo que nos están dando es consolidarnos que la solución es el capitalismo, ¿para qué tenemos el Congreso de los Pueblos? O sea, no tiene sentido. O sea, si la solución que nos están dando en Israel y a la que nos llevan es a eso, agroindustria, manejo monopólico del agua, además de todo el control a la población palestina. Entonces es algo, Mashab, perdón, es la corporación esta de financiación y de ayuda al desarrollo. Entonces en eso Estados Unidos y Israel se parecen totalmente, y es como tienen una estrategia blanda de entrar a las comunidades, de entrar a los territorios. Tienen una estrategia blanda que es la estrategia de vamos a darles financiación a las ONGs, vamos a darles becas para que ustedes vayan a aprender, vamos a darles paquetes tecnológicos para que ustedes los empiecen a utilizar, y en eso ahí los compañeros y las compañeras otra vez de Centro Oriente creo que han estado bastante activos, porque es en Casanare, y no es una casualidad, es porque acabaron de perder la gobernación el clan Barreras, que el clan Barreras es un clan, en algún otro momento podemos hacer un programa sobre esto, así como existe el cristianismo revolucionario, ¿no? el cristianismo de la teología de la liberación, pues resulta también hay el sionismo cristiano. Y en este país, en Casanare, hay varias, y en Colombia hay varias iglesias cristianas que se han unido alrededor de partidos políticos y alrededor de personajes, por ejemplo, el señor Alirio Barrera en el Casanare, o en Bogotá y en otros lugares de Colombia, el partido político Colombia Justa y Libres, que es una coalición de iglesias cristianas, y este partido, cuando Duque quedó en la segunda vuelta de la pasada elección, le dijo a Duque, nosotros lo apoyamos si usted se compromete a trasladar la embajada de Colombia, de Tel Aviv a Jerusalén, que es todo un plan de hacer Jerusalén, consolidar Jerusalén como la capital de Israel y olvidar que es una ciudad que tiene doble propiedad, que es una parte de los palestinos y otra parte de los israelíes. Bueno, todo esto para decir que en el próximo capítulo de Sionismo Cristiano hablaremos de eso, pero ahorita esos proyectos que se están dando gracias al liderazgo de políticos, por ejemplo, como en Casanare, que es llevar agroindustria, llevar capacitación de Israel, llevar formas de irrigación de agua, en última lo que están llevando, además de la estrategia de control que tienen los israelíes, es eso, consolidación del neoliberalismo y el capitalismo en los territorios. Oye, pero tú hablas de el senador del caballo, el famoso senador Barrera, del caballo, Alirio Barrera. Pero no solamente su partido, que es el Centro Democrático, ha sido el que ha impulsado esto, porque el gobierno del cambio llegó precisamente diciendo que su
desarrollo del campo colombiano, de su desarrollo del capitalismo colombiano, iba a ser la implementación del modelo agrícola israelí en el campo colombiano. Entonces, eso también creo que es una denuncia importante y que pues tenemos que tener muchas pilas para que ese proceso de descampesinización que tú denunciabas no suceda en Colombia. Sobre eso, ¿puedes contarnos un poquito más? Mira, hay ya muchas empresas israelíes aquí en Colombia hoy día, porque justamente como ese lobby que hacen las fundaciones para el desarrollo, el lobby que hace la Embajada de Israel, el lobby que hacen partidos políticos cristianos, porque ellos también lo hacen, lo que permite es que lleguen empresas israelíes que venden semillas. Ojo, ¿no? Es como el discurso de la soberanía alrededor de las semillas, es un discurso que se ve enfrentado a empresas israelíes que vienen a vender semillas no solo por lo modificadas, sino semillas que no se pueden... Transgénicas. Sí, que después tú no las vas a poder guardar porque los frutos no te van a dar semillas, exacto. ¿no? Empresas de riego, tengo una muy presente, se llama Netafim, y esta empresa de riego te trae todo el discurso de no, es que nosotros lo que hacemos es logramos este conocimiento, les ayudamos para que ustedes irriguen y que con pocas personas puedan hacer un irrigado inteligente de los territorios, que es como de, si tú lo piensas, uno dice como, esto es una maravilla, claro, por supuesto. Pero ¿qué nos ha pasado desde, perdón el comentario histórico mamerto, la revolución industrial? Una de las grandes inquietudes que desde que inició la revolución industrial es, oiga, una machera industrializar, pero ¿y en qué nos vamos a emplear? O sea, es decir, industrialicemos, pero el industrializar tiene que estar de la mano de pensar, listo, liberamos mano de obra que no va a estar ahí, ¿qué va a hacer esa mano de obra? Bueno, pueden hacer muchísimas otras cosas, pero eso no lo piensa la lógica de construcción de empresario y de emprendedurismo que traen estas empresas que te dicen, oye, tú lo que puedes hacer es irrigar tu tierra. Lo que puedes es tú solito hacer las cosas. Es traer el modelo de industrialicemos para que no necesitemos quien trabaje en la tierra. Y es como, bueno, tal vez ese va a ser un ideal interesante, pero no para que dejar de trabajar la tierra signifique que la gente se quede sin poder comer, sin poder conseguir su sustento a partir de trabajar la tierra. Ojalá que podamos industrializar para que vivamos en el comunismo libertario y que todas tengamos tiempo para ser felices y hacer otras cosas distintas a trabajar. Pero ese no es el modelo de estas empresas. Entonces hay una cosa que hablan los palestinos, ellos viven una parte agrícola. Es algo que ya desde el CNA también se ha compartido y saben que porque han estado allá y han estado cercanos a compañeros y compañeras de palestinas, porque Vía Campesina, que es la organización en la que está asociada el CNA, también está organizaciones campesinas, quienes les han dicho, oiga, nosotros no tenemos, o sea, el agua la tienen controladas las empresas, nosotros no tenemos zonas de producción agrícola porque nos han robado las tierras, nos ha tocado proletarizarnos, o sea, los campesinos que se mantienen en Palestina, esos sí son los que resisten más porque se resisten a ser proletarizados y siguen tratando de, al costa de lo que sea, tratar de producir agrícolamente. Entonces, hay una reivindicación clara que es no permitamos el apartheid agrícola y una de las condiciones para esto es rechazar las empresas israelíes. Tenemos que renovar, porque esto no lo hicimos en un momento y es una tarea para hacer con el Coordinador Nacional Agrario, renovar la lista de las empresas israelíes que están en Colombia y que están vendiendo insumos agrícolas. Hay empresas que están vendiendo abonos, hay empresas que estamos... Y todas estas empresas, o sea, esto, lo de los abonos, o sea, el Congreso tiene una línea de trabajo de agroecología que muchos tal vez no alcanzan a hacerlo porque no tienen los conocimientos, las capacidades o lo que sea, y les toca, porque es así, comprar abono. Y no se dan cuenta que al comprar abono terminan comprando abono israelí, abono de empresas israelíes. Entonces es esto, nos quedamos con el compromiso de hacer de nuevo esa renovación de cuáles son las empresas y lo que sí es, ojalá podamos distribuir lo que hace unos años hicimos, que fue una pequeña revista que era sobre qué es la parte agrícola y cómo estaba en Colombia. Queda el compromiso para que en las redes del Congreso lo podamos compartir. Sí, el CNA está apostándole fuertemente a la agroecología como un principio fundamental de la lucha y la organización de la lucha, pero bueno, sería muy importante porque pues el CNA no solo trabaja con el CNA, sino con otras organizaciones en los mismos territorios donde se convive. Ya vamos a terminar. Le agradecemos muchísimo a Oscar Vargas por estar acá.
También anunciamos que vamos a estar publicando en los próximos días en las redes sociales del Congreso de los Pueblos varias informaciones sobre la intervención militar, intervención agrícola, intervención ideológica de Israel en Colombia, como para que estén pendientes y los puedan compartir, comentar, usar, lo que sea. Antes de despedir a Oscar, yo quisiera leer un pedacito de un poema de una periodista palestina, palestina-canadiense, Rafi Sida, no sé si lo digo bien, pero sí, ella, que además también es fundadora del BDS, ¿cierto? es una de las que el BDS primero nació como una campaña de boicot académico y cultural, y ella es una de las fundadoras del boicot académico y cultural. Y yo siento, no lo voy a leer completo porque es bastante largo y nunca lo voy a leer como ella, pero siento que es algo que puede ayudarnos mucho. Entonces, Rafi estaba cubriendo una de las tantas incursiones militares en Palestina, siendo periodista en la ONU, y escribió este poema que dice así: hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas. Pero aún así, él me ha preguntado: señorita Sida, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafi, recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros los palestinos enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid, después del último cielo. Nosotros enseñamos vida, Señor. Este diálogo que les presentamos apenas es un abrebocas que requiere seguirse profundizando en la lectura de las luchas que hoy se han mencionado y otras luchas que en el mundo vienen desarrollando diversos pueblos hermanos. Les invitamos a compartir sus reflexiones, aportes e ideas para otros diálogos en Radionalistas, diálogos y debates que sirvan para nuestra formación política como pueblos en lucha.